El gobierno hasta hace pocas semanas decía que con que sacaran 600.000 ellos estaban conformes. En la última semana el gobernador dijo que en realidad a esta elección había que compararla con las PASO de 2023. Una comparación medio extraña, pero en las PASO de 2023 saca 510.000 votos. Ayer Puyaro no llega a los 500.000 votos, sacó 484.000 y pico de votos, 485, pongámosle en números redondos. Es decir que, aún habiendo ganado con comodidad, de 2023 hasta aquí perdió más de 500.000 de votos, saca menos de la mitad de cantidad de votos que sacó en 2023. Ahí hay un tirón de orejas. Hay un tirón de orejas clarísimo. Mucha de la gente que lo votó en 2023 optó por alguna de las variantes opositoras o no fue a votar, y se entiende aún más de esta manera lo que charlábamos la semana pasada. La campaña fría o la no campaña o la no difusión de qué es lo que se votaba, por qué se votaba y cuándo se votaba por parte del gobierno tenía esta preocupación sobre la mesa. Es decir, que mucha de la gente que lo votó está enojada, o en el mejor de los casos es indiferente, y entonces mejor que se quede en la casa antes de ir a votar por alguno de los opositores, porque eso hubiese puesto en mayor riesgo los números finales de convencionales constituyentes, que es lo que le va a terminar determinando la reforma que se producirá, seguramente, en este caso con un objetivo sí ya prácticamente logrado, en el diseño que tiene en la cabeza Maximiliano Puyaro, que incluye naturalmente la posibilidad de una reelección. O sea, se abren las alertas en la Casa Gris porque es tan altamente probable que Maximiliano Puyaro consiga con los votos amigos del sector de Locomotora Oliveras la posibilidad de la reelección, pero directamente proporcional a que si su imagen sigue decayendo no le resulte después tan sencillo legitimar eso en las urnas. Así es, así es. Yo creo que hay un gran tirón de orejas para el oficialismo, y me da la sensación también, y creo que lo charlábamos la semana pasada, de que la política hacia los empleados públicos en general, docentes, policías, penitenciarios, etcétera, 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 que incluyó verdugueo y escarnio público también, ¿no? En el discurso, no solamente en el bolsillo, sino también en el discurso. Sí, sobre todo con el sector docente, ¿no? Sobre todo con el sector docente, empleados de la EPE también. Esta cuestión, insisto, no solamente de un ajuste al bolsillo en términos de evolución de salarios y de haberes jubilatorios, la reforma previsional pegó muy, muy fuerte, sino que también existió esta cuestión de en el discurso, muy instalada en el discurso oficial, de los privilegios, de que son unos chantas, de que son unos vagos, todo lo que ya conocemos, muy acorde al clima de época. Y a mí me parece que eso ayer se sintió fuerte. No para poner en peligro a la victoria de Puyaro, pero sí para restarle una cantidad de votos que es una caída acarrada de votos que es inocultable. El diseño de la elección de Puyaro ayer le permitió también, con la fragmentación opositora y de apostar lógicamente a la fragmentación opositora del oficialismo, que su victoria no estuviera mayormente en riesgo. Pero hay nítidamente se observa que hay un universo de votantes del oficialismo en 2023, de Puyaro en 2023, que están expresando un fuerte desencanto. Y hay otra cosa más que me parece que es importantísima. El caso Rosario. Se suponía, o la mayoría suponía, que en Rosario, con la baja de los niveles de violencia narcocriminal, con la reducción de la cantidad de homicidios, Puyaro iba a tener, y además con una montaña de obra pública puesta allí, lo cual demuestra que había una apuesta muy fuerte de Rosario. El gobernador termina ganándole solamente por 3 puntos a Juan Monteverde, 3 puntos más. Y el porcentaje de votos es muy inferior al del resto de la provincia. En general, en los centros urbanos, en los grandes centros urbanos, a Puyaro no le fue bien. No le fue tan bien como uno podía prever. Así que ahí también tenemos un dato a tener en cuenta, que se explica porque
supuesta imagen positiva o aprobación de la gestión de Puyaro no es tan buena como lo marcaban las encuestas que cotidianamente circulan, lo cual demuestra también cómo están hechas esas encuestas, sino que también tenemos una novedad que se veía, que se empezaba a dibujar en el horizonte y ahora la vemos más nítida, que es la vuelta del escenario de tercios. Con la irrupción de la Libertad Avanza como otra fuerza del centro derecha. Exactamente, digamos, del universo de votantes no peronistas, que es mayoritario en la provincia de Santa Fe. Ahora, si esa pecera se divide en dos, ¿quién vuelve a ser competitivo? El peronismo. El peronismo que está en un estado de crisis fenomenal, que todavía no se pudo recuperar ni de cerca de la catástrofe de 2023, pero de repente se asoma un escenario que le puede devolver competitividad, tanto en la provincia como en las ciudades grandes y particularmente en Rosario, en donde claramente Juan Monteverde emerge como la gran figura del peronismo y aliados, del panperonismo, pongámosle, en donde en la disputa hacia el interior de esa gran franja panperonista, en Rosario, por ejemplo, casi que triplica Marcelo Lewandowski, que hace una muy mala elección en general y particularmente en Rosario. Así que tenemos algunas novedades para empezar a pispear no solamente qué es lo que puede pasar en la elección general de concejales, en que tendremos dentro de 2 meses, sino también algunas perspectivas hacia adelante del mapa político santafesino. Gustavo, me parece que esto pasa mucho en las ciudades más grandes y nosotros nos toca habitar Santa Fe. No tenemos habitualmente en el radar la cuestión departamental, la cuestión de los senadores. Ayer me parece que desde esas lecturas que signan muchísimo lo legislativo y como consecuencia de ello mucho más nuestra cotidianeidad de lo que creemos. Hubo algunos datos relevantes en cuanto a esto. Vos recién nombrabas a Puyaro en la ciudad de Rosario. Puyaro perdió en el departamento Rosario. Un dato para nada menor. Después, había una suerte de madre de todas las batallas por lo que representa simbólicamente en el armado del peronismo en el departamento San Lorenzo, y Traferri le gana al candidato de Puyaro. Algunos caudillos provinciales siguen siendo caudillos provinciales, les guste a quien les guste y te guste o no te guste lo que hacen. Me parece que ahí, más allá de que es abrumadora la mayoría de Puyaro en las departamentales, hubo algunas expresiones de fuerte contenido simbólico que no le resultaron tan a favor. Sí, me parece que la batalla de San Lorenzo era una de las claves. El oficialismo Puyaro Unidos puso muchas fichas ahí en el intendente de San Lorenzo, que hasta donde uno sabe el intendente de San Lorenzo no quería ir a esa batalla, pero le hicieron saber que no verían con buenos ojos que él desista o le corra el trasero de la jeringa, y Traferri nuevamente logra revalidar sus títulos. Rubén Pirola en las colonias también, allí se suponía que iba a ganar, pero sufrió algún tipo de asedio. Unidos también apostó fuerte ahí por María Jimena Sen, otro tanto con Alcides Calvo en el departamento Castellanos, y en general los senadores, a los senadores les fue bien, ganaron en sus territorios. Hay un ejemplo, hay dos situaciones que me parece rompen esa regla. Primero, la del departamento de Grano, con el intendente libertario de la ciudad cabecera de Las Rosas, Javier Meyer, que le pegó una paliza bárbara al senador de Unidos, que ahora no es Pablo Verdecchia. Pablo Verdecchia, el senador del departamento Belgrano, radical de Unidos, fue a la pelea por el cargo de convencional departamental y le gana muy bien el intendente Meyer, un apadrinado o amadrinado en este caso por Patricia Bullrich, que unos días antes de la elección
pasó por Rosario para bancar a Juan Pedro Aliar, otro ganador de ayer, Claro. y pasó también por Las Rosas para bancar a Javier Meyer, que se termina llevando el triunfo. El único caso de un senador que es derrotado. Y después el otro caso es el de Caseros, en donde fue el único departamento en donde el senador no fue a disputar el lugar del convencional departamental. En este caso, Eduardo Rosconi, originalmente peronista, luego el año pasado anunció que se iba a desafiliar porque decía que se había transformado en un club de perdedores, etcétera, y no se presentó a la batalla y termina ganando un radical, Mauricio Maruevich, del Frente Unido. Salvo en estos dos casos, en todos los otros, los senadores revalidaron títulos, lo cual muestra también la fortaleza territorial que mantienen en sus jurisdicciones. Bueno, Gustavo, te dejo la última, en todo caso, un último párrafo de Consejo Deliberante, ya que estuviste elaborando eso. ¿Alguna lectura que tengas sobre Consejo Santa Fe? Y después te dejamos porque se te va a enfriar la milanesa. Sí, ya recién se me está descongelando, así que no hay mayores inconvenientes, todavía podemos esperar. Lo del Consejo me parece que fue todo bastante previsible, en el sentido de que María Luengo iba a sumar la mayor cantidad de votos. Me parece que tiene asfaltado el camino hacia la elección general. Más allá de que no son los 100.000 votos que sacó en 2023 Silvina Ciam, hace una elección lo suficientemente buena como para quedarse relativamente tranquila respecto de lo que va a pasar en la elección general. Lo de Ana Cantiani también era previsible, dos figuras de Telefe, de la cantera inagotable del viejo Canal 13, y después todos los focos estaban puestos en la interna peronista, la interna del PJ. Peronismo, había expresiones peronistas por fuera del PJ. Claro. Y ahí me parece que da la gran sorpresa. Como Natalie Bedini, por ejemplo, me aporta acá mi amiga Melissa Paporello y otros. Claro, como Natalie Bedini, Adrián Broski. Adrián Broski, la Alianza Santa Fe en Común, donde ahí ganó Tati Restaño, le ganó a Pablo Landó. Son expresiones de lo que uno podría decir que es el gran y heterogéneo universo peronista o panperonista. En el PJ la disputa estaba circunscrita mayormente, ¿no? A tres listas: la que encabezaba Sebastián Piñeta, la de Jorgelina Mudalel y la de el profe Pedro Medellín, que es quien termina dando el gran batacazo de ayer en la elección de concejales. Me parece que se logró, es interesante para revisar este caso, porque antes de que empezara la campaña, Pedro Medellín era prácticamente un desconocido. Y con una campaña muy potente, muy profesional, muy bien diseñada, y felicitaciones a quienes la pensaron y la ejecutaron, lograron instalar su nombre en tiempo récord y obtener una victoria muy nítida en el día de ayer en la interna justicialista, con una interna lo suficientemente atractiva para que en la sumatoria de todas las listas dentro del PJ se ubique en el segundo lugar por frente, superando largamente a La Libertad Avanza, que no tiene internas, a Ana Cantiani, y acercándose al oficialismo, al Frente Unido. Ahora será tarea muy difícil, porque además hay relaciones así cruzadas que son... Juntar los pedazos. Sí, claro. Hay relaciones, hay incluso, digamos, problemas de tipo personal bastante serios entre distintos candidatos, pero si el peronismo lograra enhebrar, surcir un acuerdo hacia la general lo más amplio posible, el mismo escenario de tercios que veníamos mencionando le puede volver competitividad. No ya para ganar la elección, pero meterse así en la disputa por el segundo puesto. Todavía esto es algo que está muy verde, que está muy por verse. Habrá trabajo para hacer en estos 2 meses que quedan para las elecciones generales.